SP Group es una compañía líder en la fabricación de materiales plásticos, especialmente dirigidos al sector de la alimentación. Me encuentro con Javier Luque, él es el CEO de esta compañía, cuya sede central está en Córdoba. Allí también tienen una fábrica y tienen además otra en Francia. Muchísimas gracias, Javier, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. He dado una pincelada muy pequeña, pero me gustaría que nos contases un poquito más quién es SP Group. Bueno, como tú dices, nosotros nos dedicamos a la fabricación de plástico, principalmente flexible, y aunque también hacemos semirrígido. Y la aplicación que más importancia tiene para nosotros, para nuestros clientes, es el uso alimentario, aunque hacemos muchas otras cosas como bueno, la alfombrilla, parte de la alfombrilla de los coches, farmacias, mascotas, comida de mascotas, en fin, las aplicaciones son muchísimas. Ya sabemos que hay muchas aplicaciones para el plástico. Como tú dices, tenemos 3 fábricas, una que está en Córdoba, que es la sede central, otra en el norte de la provincia, en Espiel, allí es donde hacen el material semirrígido, que es algo más grueso. La aplicación principal, para hacerte una idea, es la bandeja de las pizzas, por ejemplo, ¿vale? Y también algunas otras construcciones. Y después también tenemos otra fábrica en el norte de Francia, y bueno, que tiene prácticamente la misma capacidad productiva en cuanto a aplicaciones que la de Córdoba. Háblanos un poco de la infraestructura tecnológica que soporta las operaciones de estos 3 puntos. Bueno, nosotros damos servicio a las 3 plantas. Actualmente tenemos gran parte de la infraestructura on-premise, pero estamos haciendo un proyecto de migración a la nube, bueno, para aumentar la disponibilidad y también para previsión frente a desastres inesperados, ¿no? Damos servicio a todas las áreas de la empresa, desde comercial hasta facturación y contabilidad, es decir, desde el principio hasta el fin del proceso. Y nos encargamos del desarrollo, es decir, nosotros abordamos hace tiempo el proyecto de desarrollo de un ERP propio, es algo de lo que estamos muy orgullosos, es algo que estamos muy consolidados. Y después también damos soporte, tanto en infraestructura como en software. También prestamos el servicio de sistemas de comunicaciones y también, por supuesto, la gestión del dato, que está cobrando mucha importancia en la empresa por el momento en el que nos encontramos. Háblanos precisamente de esos datos que vosotros tenéis. ¿De qué manera los estáis gestionando y qué proyectos tenéis alrededor? Acabamos de empezar un proyecto que a mí me hace mucha ilusión, creo que es un proyecto muy completo y además muy ambicioso también, se llama Atenea, y se trata de construir una plataforma de datos que sirva a toda la empresa. Nosotros, como te he dicho, hicimos durante mucho tiempo un esfuerzo grande en construir nuestro ERP y entonces gracias a eso tuvimos muchos datos que hasta el momento no teníamos. La cuestión es que, claro, el problema se convirtió en quién puede obtener información de ese nuevo ERP, de esa nueva base de datos. Un gran esfuerzo en diseñar una base de datos que sea escalable, que esté bien hecha, pero ¿cómo obtenemos información? Bueno, pues a partir de ese momento empezamos a construir una serie de consultas, una serie de activos de datos que sabíamos que servían para comprender la marcha de la empresa, es decir, cuánto hemos producido, cuál es el desperdicio o cuál es el margen, todo ese tipo de cosas. El problema es que ese crecimiento no fue todo lo controlado que podría haber sido, es decir, nosotros tenemos varias personas, no del mismo departamento, que tienen la capacidad de producir información y la comunicación no siempre fue buena, lo cual quiere decir que nos encontramos con consultas repetidas, con versiones diferentes. Entonces, claro, en el punto en el que estamos, en que tenemos consultas que realmente dan información fidedigna, en la que todos confían, necesitábamos aglutinarlo todo en una misma plataforma y de eso se trata el proyecto. Para empezar vamos a construir un nuevo almacén de datos, un data warehouse, basado en una base de datos columnar, es decir, que perfecto para consultas analíticas, que al final de lo que se trata, en contraposición al sistema transaccional orientado a filas. Entonces ya hemos hecho algunas pruebas experimentales y consultas que anteriormente tardaban minutos, ahora tardan segundos, así que hemos ganado mucho. Esta carga del almacén de datos además se hará en tiempo real. Con esto dejamos atrás los procesos de ETL que duraban horas, lo cual hacía que no nos pudiéramos permitir tener información, solo que prácticamente al final de cada turno de producción. Entonces, gracias a las mejoras en las comunicaciones y también la capacidad de computación, ahora sí que podemos hacer esto. Pero claro,
tenemos muy buena infraestructura, base de datos muy rápida. ¿Cómo solucionamos el problema de la comunicación entre departamentos? Bueno, vamos a implementar un catálogo de datos que se encarga de indexar todos los activos que nosotros tenemos, las tablas, las consultas, las vistas, y esto nos mete en el maravilloso mundo del gobierno de datos, la gobernanza de datos. Es decir, a partir de ahora las consultas, los datasets, tienen un responsable, tienen un dueño que se encarga de manejarlos, de documentarlos. Todo el mundo sabe para qué sirve y además recibe una notificación cuando algo cambia. Esto es un gran cambio para nosotros, es decir, seguimos disponiendo de la capacidad de personas diferentes en departamentos en toda la empresa que pueden generar información, pero ahora todos los demás saben que eso existe. Para las personas que tienen capacidad de coger un dataset y utilizarlo, está muy bien. Pero ¿qué pasa con las personas que no saben o SQL o no pueden montarse un informe de Power BI? En ese caso, tenemos previsto alimentar también el catálogo de datos con términos de negocio. Es decir, todo el mundo entiende que es un pedido, el desperdicio, el margen, eso lo entienden todos. Entonces, con el catálogo de datos conseguimos relacionar términos de negocio con activos de datos. Con lo cual, creemos que es el camino estupendo para conseguir el autoservicio, pero sobre todo también una única fuente de datos. Es decir, ahora ya no existe la preocupación de ¿será la última versión de este activo, de esta consulta la que estoy usando? Ahora sabemos a ciencia cierta que lo va a ser. Entonces creemos que esto va a ser un gran cambio para la compañía y bueno, pues te digo que me hace mucha ilusión. Estamos todos muy contentos con este proyecto. Hemos hablado también un poquito del cloud, ¿no? de cómo estáis haciendo esa migración. Para ti, ¿cuáles son los puntos claves de ese proyecto? Los puntos clave de este proyecto son, bueno, saber para qué quieres utilizar el cloud, qué esperas de él, cuántos beneficios esperas obtener, pero también hacer la relación entre el beneficio y el coste. Para nosotros está muy claro que lo que necesitamos es que las fábricas estén funcionando siempre las 24 horas, que de hecho físicamente lo están haciendo. Pues nosotros tenemos que dar ese mismo soporte desde la infraestructura. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo es construir un tercer nodo, ya tenemos 2 CPD separados físicamente, lo que estamos haciendo es construir un tercer nodo de manera que todos nuestros sistemas estén siempre disponibles, al menos los más críticos, que para nosotros son el ERP. Es decir, nosotros somos una empresa que se encamina no al cliente final, sino a otras empresas, entonces, bueno, necesitamos que nos podemos permitir cierto tiempo de parada, pero muy pequeño. Es decir, la capacidad de producción de las máquinas es muy alta y no podemos hacer que los operarios no puedan etiquetarlas, no puedan meterlas en el sistema, en fin. Al final no dependemos de millones de usuarios que están en una web desde su casa, pero sí de muchos miles de kilos de bobinas que se acumulan si el sistema no funciona. Precisamente por el plástico que vosotros producís, SPG está muy concienciada con el tema de la sostenibilidad, ¿no? ¿De qué manera ayuda la tecnología a este propósito? La gran mayoría de las mejoras que se hacen en el plástico provienen del departamento de I+D. Ellos son químicos y saben cómo hacer la mejora. Al final los esfuerzos se dirigen a hacer material que sea reciclable, materiales que sean biodegradables, que sean compostables. Y nosotros, claro, nuestra manera de aportar es hacer su vida más fácil. Entonces, en ese sentido hemos desarrollado un sistema que les permite confeccionar estructuras. Digamos que son las recetas. La máquina que fabrica el plástico se llama extrusora y eso tiene una receta bastante muy detallada y entonces cualquier pequeño cambio produce tanto un cambio en el comportamiento del material como bueno, en su repercusión en el coste. Entonces, nosotros hemos desarrollado, por supuesto con su ayuda, un sistema que permite tener diferentes versiones de esta estructura y les permite valorar el rendimiento, el comportamiento del material y, por supuesto, al Departamento de Control de Gestión le permite también conocer cuál es el coste de cada uno de estos cambios. Y finalmente, como experto y observador también de la industria, de lo que está pasando a nuestro alrededor y en las innovaciones tecnológicas, ¿de qué manera valoras tú este mercado que estamos teniendo en este año y esta evolución y revolución que hemos tenido con la introducción de nuevas tecnologías como por ejemplo la inteligencia artificial?
Yo creo que hay dos palabras muy importantes, ¿no?, que se manejan en cualquier corrillo del sector, y son la nube y la inteligencia artificial. En cuanto a la nube, lo que te decía antes, creo que hay que tener muy claro qué beneficios ofrecen, pero sí, indudablemente es algo que tendríamos que haber tenido antes. Es decir, que es muy difícil garantizar un 100% o un 99,9% de disponibilidad de los sistemas cuando se tienen on-premise. Entonces, en ese aspecto, la nube es imbatible. ¿Tenemos que abrazar todos sus servicios? Probablemente no. Se trata de saber qué necesito, ¿eh? Sobre todo en momentos en que quizá te puedes permitir una infraestructura híbrida, bueno, con una parte de los servicios on-premise o simplemente clusterizarlos de manera que una parte está en una fábrica, otra está en otra fábrica, otra está en la nube. En fin, hay muchas combinaciones y para eso hay diferentes sabores de nube también. Es decir, puedo tener nube híbrida, nube pública. En fin, que creo que en ese aspecto hay muchos proveedores que son capaces de satisfacer las necesidades que cada negocio diferente tiene, ¿vale? Sí que creo que, bueno, he dicho dos palabras y creo que hay una tercera palabra que no se pronuncia nunca y es las comunicaciones. Las damos por hecho, están ahí siempre. Igual que cuando compramos un coche damos por hecho que la carretera está, pues a mí me parece que esto es igual. O sea, que creo que nada de lo que está pasando con la nube pasaría si las comunicaciones no hubieran mejorado en la manera en la que lo han hecho. No podríamos permitirnos, quizá con la nube, si tenemos una infraestructura híbrida, quizás no podemos permitirnos, por la latencia, una comunicación síncrona. Bueno, puede ser asíncrona y estoy perdiendo un segundo, dos, quizás 30 segundos, pero es muchísimo mejor que lo que teníamos cuando las comunicaciones no eran tan buenas, ¿eh? Y la tercera palabra, sin duda, como tú dices, la inteligencia artificial, sobre todo la generativa, que ha sido la que ha despuntado muchísimo en este último año. Bueno, igual que con la nube, creo que se trata sobre todo de entender cómo funciona, para qué sirve y tener un caso de uso claro. Es decir, que sí creo que el arte por el arte existe, pero no la tecnología por la tecnología. Al menos no en una empresa, es decir, en un instituto de investigación, en una universidad, en el MIT, sí, está claro, se dedican a eso, pero en una empresa no. Creo que en una empresa hay que tener muy claro para qué sirve cada tecnología y, bueno, para nosotros, en el caso de la inteligencia generativa, tenemos pensado hacer posiblemente como ampliación de este proyecto Atenea, conseguir hacer consultas con lenguaje natural. Es decir, eliminamos la necesidad de saber lenguajes de consulta como SQL o quizá, bueno, cierta formación en Power BI, porque podemos preguntarle al sistema cuánto han crecido las ventas en un país o qué comercial ha mejorado o qué producto no rinde bien. En fin, ese tipo de cosas con lenguaje natural. Es verdad que ya hay soluciones que intentan hacerlo, que son tradicionales, pero creo que con la inteligencia artificial generativa esto va a ganar muchísimo. Y además también el segundo caso de uso que tenemos previsto implantar, o al menos explorar, son sistemas conversacionales en los que los usuarios puedan pedir información. Un buen ejemplo me parece el del departamento de TI. Es decir, soluciones a problemas básicos, o quizá no tan básicos, como cómo se instala una impresora o cómo puedo cambiar mi contraseña, en fin. Un sistema que sea capaz de responder a partir de un entrenamiento que haya recibido de documentación por nuestra parte. Igual con recursos humanos, por ejemplo. Es decir, ¿cuántos días me pertenecen de vacaciones? ¿O voy a tener un familiar, no sé, va a estar hospitalizado? ¿Qué posibilidades tengo? Ese tipo de cosas. Creo que para nosotros empezar por ahí es un buen camino que seguramente después nos puede ayudar bueno, quizás a responder preguntas a los clientes. ¿Qué tipo de plástico debería utilizar? ¿O cuáles son las posibilidades de reciclado? ¿O qué pasa si cambio cierto tipo de material? En fin, creo que hay muchísimas posibilidades por explorar en nuestro campo. Pues seguiremos atentos a esas posibilidades. Muchísimas gracias, Javier, por haber estado con nosotros. Gracias.